Bueno, la cirugía para las entradas, primero las entradas tienen límites y dentro de esos límites puede estar en diferentes sitios. Ahora, las entradas son un sitio particular para implantar porque requieren mucho detalle técnico para que queden naturales, para seleccionar las unidades foliculares que van en cada sitio, en la primera línea y detrás, y son sitios que llevan densidades muy altas. Por eso es que necesitan mucha práctica y mucho conocimiento. No es solo trasplantar pelo, sino que para que queden naturales hay que ser bastante meticuloso. La fue con zafiro. En realidad el zafiro es un instrumento con el que creamos los sitios donde luego se implantarán las unidades foliculares. Este instrumento nos permite lograr densidades más altas y lograr detalles que con otros instrumentos que se usaban anteriormente no se podían lograr. Y eso logra líneas muy naturales, menos daño a la piel cuando se hacen las microincisiones, y la recuperación además es mucho más rápida. Son sitios particulares, pero sí son tratables. En el caso puntual de las cejas existen medicaciones que permiten aumentar la densidad de las cejas, y en los casos de pérdida franca se pueden incluso implantar con ciertos cuidados que necesita posteriormente, pero es factible el implante. En el caso de las barbas, sí, obviamente se pueden reconstruir porque la zona de la cara es un sitio que tiene muy buena irrigación, y por eso el crecimiento es muy bueno, se pueden perfectamente implantar sin problema. Bueno, la alopecia femenina es un poco diferente a la del hombre, por supuesto, porque si bien en el hombre la causa es androgénica en la casi totalidad de los casos, en las mujeres es un poco diferente porque si bien existe la alopecia androgénica femenina, también hay otras causas que uno debe investigar, sobre todo en pacientes jóvenes. En la gran mayoría de los casos, las mujeres requieren tratamiento médico, y el implante ya es bastante más excepcional. Pero normalmente con los tratamientos médicos las respuestas son muy buenas. Bueno, la menopausia es una causa fisiológica de cambios hormonales. Eso determina que en la mujer comience un proceso hormonal bastante similar al del hombre, aunque en mucha menor medida, y eso determina la aparición de lo que se llama la alopecia androgénica femenina, que tiene, como decimos, un mecanismo similar al del hombre, aunque su impacto es mucho menor. Por eso, en la gran mayoría de los casos requieren tratamientos médicos, y el trasplante ya es mucho más excepcional, aunque también puede ser una opción en algunos casos. Bueno, mitos hay muchos, pero básicamente los más frecuentes son, por ejemplo, que el pelo canoso no se cae, que el pelo que uno quita de la zona donante para implantar en otro sitio se regenera. Eso no es real, o que, por ejemplo, ciertos tratamientos más farmacéuticos tienen alguna efectividad, como los champús, como las ampollas, o tratamientos que no implican, básicamente medicina, porque esto no deja de ser medicina, y bueno, por eso es que hay muchos tratamientos que se proponen como efectivos y realmente son esos mitos y no más. Trasplantar es mover un folículo de un sitio a otro, pero no se trata puntualmente de eso. Existen muchos detalles técnicos porque trasplantar en sí no tiene mucha complejidad, pero luego existen muchos detalles técnicos que hacen justamente a la naturalidad. Determinar la ubicación que lleva cada tipo de folículo, de unidad folicular, determinar las irregularidades que hacen a la naturalidad de las primeras líneas, las densidades de las diferentes zonas. Es decir, son muchos detalles que se tienen que tener en cuenta justamente a la hora de lograr el resultado más natural posible. En principio, cuando el paciente llega, siempre la primera visita, por supuesto, es con un médico.
y allí se elabora una historia clínica, se determinando obviamente los antecedentes del paciente, la evolución que ha tenido su alopecia, los tratamientos que ha realizado. Luego se hace un examen físico para determinar, por supuesto, el grado de alopecia, las características de la zona donante, la densidad, cuántos folículos necesitará, etc. Y finalmente el paciente se le explica al paciente cómo será el tratamiento que se ha indicado en ese caso, porque la idea es no solamente que el paciente no tenga ninguna duda cuando se va de la consulta, sino que es el momento en que se produce esa relación de confianza del médico con el paciente. Por eso la primera visita es fundamental. Bueno, afortunadamente los casos en los que los pacientes no pueden tratarse son muy aislados, pero obviamente hay diferentes grados de alopecia y los grados más avanzados normalmente, si se tienen que trasplantar, requieren más de un procedimiento. Entonces, en esos casos hay pacientes en los que sus zonas donantes son muy pobres, que eso dependerá de la densidad que tengan y del tamaño, la superficie que tenga esa zona donante, y a veces esas superficies son pequeñas, las densidades son bajas, y como uno en un primer implante ya tiene que asegurarle al paciente un resultado que produzca un cambio natural y positivo, si no estamos en condiciones de asegurar ese resultado en el primer implante, lamentablemente tendremos que decirle que no. Pero son muy pocos los pacientes que no son candidatos a un implante, afortunadamente. A ver, si bien este tipo de alopecia tiene una base genética y está producida por hormonas masculinas en la gran mayoría de los casos, primero tener en cuenta que lo que determina la genética es la posibilidad de que el pelo se pierda. Ahora, ¿cuándo va a comenzar? ¿Cuándo terminará? ¿Qué superficie abarcará? ¿Con qué velocidad se producirá? Eso es absolutamente impredecible. Ahora, si uno tiene antecedentes, hay forma de prevenirlo. Hay maneras de prevenirlo que son justamente los tratamientos médicos que tienen muy alta efectividad. Entonces, si el paciente coge ese proceso a tiempo, bueno, se puede evitar. Pero bueno, requiere de un tratamiento, lógicamente. Si lo hay, sobre todo si el paciente comienza a notar los primeros cambios, y en ese punto sí, hay tratamientos, hay medicaciones de la farmacia, hay tratamientos que se hacen aquí, y que la idea es prevenir, es decir, coger el problema a tiempo y revertir lo que ya se haya comenzado a producir. A ver, el injerto capilar tiene muchísimos años y de hecho, como todo, ha ido evolucionando. Hoy por hoy los injertos son muy naturales, realmente, porque uno tiene todas las unidades foliculares sueltas y uno puede prácticamente reproducir todo lo que hace la naturaleza, es decir, la naturalidad, ángulo, dirección, irregularidades de las primeras líneas. Entonces, hoy por hoy, la naturalidad de un implante ya no debería ser una preocupación para un paciente. Bueno, las entradas dentro de ciertos límites son normales y van variando a medida que va pasando el tiempo, que vamos cumpliendo años. Pero si es un proceso que al paciente lo empieza a preocupar, bueno, lo primero obviamente es detener esa evolución, que un tratamiento médico eventualmente lo puede hacer. Ya cambiar las entradas implica, por supuesto, llegar a un implante. Pero si uno está en un punto en que empieza a notar algún cambio, bueno, hay que hacer algo, es decir, hay que hacer algún tratamiento y comenzar a tratar el problema antes de que ya la solución quirúrgica sea la única solución. Recuerdo una puntual porque fue no hace mucho tiempo, de un paciente que tenía un defecto de nacimiento a ambos lados, una triquia congénita que se llama, que eran pequeños pero que al paciente le producía mucho conflicto, mucho trauma con su imagen. De hecho, había tenido un implante previamente que no había funcionado, no saben por qué, y realmente
luego del implante, que tuvo una muy buena evolución, el paciente realmente había cambiado completamente su actitud y era, bueno, en cada visita del seguimiento era agradecer y fotos con nosotros y bueno, y regalos y ese tipo de cosas. Son situaciones que uno a lo mejor las vive día a día con los pacientes y a veces en el día a día es un poco difícil tomar real dimensión de la afectación que tiene el paciente con su imagen, porque muchas veces cosas que a nosotros nos parecen pequeñas y sencillas de resolver, para los pacientes realmente es un cambio muy notorio y les termina cambiando no solo su imagen, sino su actitud, su alegría de vivir y bueno, por suerte ocurren con bastante frecuencia. La confianza en uno mismo es un poco saber lo que uno está haciendo. Es decir, cuando uno sabe, es como un examen de la universidad o de lo que fuera. Es decir, si uno sabe, tiene que estar tranquilo con lo que va a hacer o con lo que va a rendir o con lo que le toque hacer. En definitiva, esto uno lo aprende, pero luego lo va perfeccionando y como te decía, cuando uno está seguro de lo que hace, bueno, la confianza es total. Y no solo la confianza en uno mismo, sino también la confianza con quienes uno trabaja. Es decir, que eso probablemente sea lo más difícil porque lleva tiempo tener un equipo en el que uno pueda confiar completamente, pero bueno, cuando uno lo tiene, ya no tiene dudas, no tiene desconfianza en nada de lo que hace ni de lo que va a hacer.